Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de nuestro webinar de pesquerías del programa de ecología pesquera de SIGNOR. Y en esta ocasión tenemos un ponente muy especial, el doctor Francisco Werner, que nos va a platicar un tema muy importante y muy de boga ahorita y que estamos sufriendo a diferentes niveles y no es de esperarse que las pesquerías también esté afectando, ¿no? Les platico, el doctor Francisco Werner es matemático de formación con maestría y doctorado en oceanografía por la Universidad de Washington. Sus aportes científicos principales han tenido lugar en las áreas de modelación numérica, desarrollo de sistemas de predicción y ecología de los océanos, particularmente sobre forzamientos físicos de diferente naturaleza y sus impactos en la estructura y función de ecosistemas marinos y sus consecuencias para la conservación de recursos y la producción pesquera. Actualmente y desde 2017 es el director de programas científicos y asesor en jefe del área de pesca de la NOAA. Entre sus funciones se encuentra la supervisión, planificación y gestión de investigación científica multidisciplinaria, tanto básica como aplicada, en temas relacionados con el manejo y la conservación de recursos marinos, así como la coordinación de los 6 centros regionales, 24 laboratorios y estaciones de campo para la investigación pesquera de la NOAA. Funge además como delegado de los Estados Unidos en la organización PICES. La carrera científico-administrativa de el doctor Werner incluye también haber sido director de Ciencia e Investigación del Centro de Ciencias de Pesca del Suroeste de la NOAA, director del Instituto de Estudios Marinos y Costeros de la Universidad de Rutgers y presidente del programa Globek International. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Werner. Bueno, muchas gracias, Cris, y muy buenos días a todo el mundo. De verdad que es un placer poder hablar con ustedes un poquitico de lo que estamos haciendo nosotros en este tema de clima y pesca y la necesidad, si se quiere, ¿no?, de cómo evolucionar nuestro asesoramiento científico, ¿no? Porque las cosas están pasando de una manera muy rápida, muy acelerada, y tenemos que mantenernos al tanto en cómo nosotros proveemos la información necesaria para tomar las decisiones, sobre todo con estos cambios que se ven. Así que de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad y les voy a presentar así a alto nivel el por qué ha surgido este tema, por qué ha surgido esta necesidad y qué es lo que estamos haciendo al respecto, ¿no? Y lo que van a ver es que estamos cambiando muchas cosas al mismo tiempo, que quizás no es la manera de desarrollar un tema tan complicado como este, sino sería quizás una manera más lineal de hacerlo, pero la verdad es que no nos queda otra debido a la aceleración de los procesos que estamos viendo. Así que voy a empezar con un ejemplo que quizás todos conozcan, pero voy así de lleno. Fue un ejemplo que yo voy a usar que pasó en Alaska, con lo que llaman los cangrejos de las nieves, por decirlo así, los snow crabs. Y esto pasó en octubre del año pasado. Bueno, el artículo este se publicó en octubre del año pasado y menciona o se dio a conocer que miles de millones de cangrejos desaparecieron en Alaska así repentinamente, ¿no? Si ven la gráfica esta, las dos gráficas abajo, las elipses, muestran la población en el mar de Bering en el 2018 y en el 2021. Mientras más rojo, más población, mientras más amarillo y azul, menos población. Y en cuestión de un año, del 20 al 21, decayó por un orden de magnitud, que es lo que ven acá arriba a mano derecha en la serie de tiempo, ¿no? Ahora uno dice, bueno, pero han habido otros casos en los cuales ha habido, qué sé yo, bajas de la población, pero la de 2021 fue distinta a las otras, en el sentido que las anteriores fue un problema de reclutamiento de la población. Lo que pasó en el 20 y el 21 fue algo totalmente distinto y directamente ligado a cambios ambientales, cambios fisiológicos de los organismos, de los cangrejos estos, en respuesta a aumento de calor y también a falta de comida, por decirlo así. Entonces, perdonen que esto esté en inglés, pero bueno, imagino que lo trataré de leer así rapiditamente y hacer la traducción. Del 2018 en adelante, ¿no? Del 2018 en adelante, la temperatura, el ambiente y la cantidad de alimento que había
era suficiente como para aguantar un aumento de población. Entonces, el 2018, 19 y 20, la población de estos cangrejos hasta aumentó. Del 2019, o sea, del 20 al 21, lo que pasó fue que siguió aumentando el calor. Estas son las olas, estas de calor marina, las olas del calor marina, que voy a hablar un poquitico más al respecto en unos momentos. Subió tanto que el cambio de metabolismo de los cangrejos estos fue tal que necesitaban más alimento y simplemente no había suficiente alimento en el ambiente como para contrarrestar este cambio de metabolismo. Entonces simplemente se murieron de hambre. Se esperaba que hubiese, que es más, como dije, del 2018, 19, 20 había habido un aumento de población que, como había tantos cangrejos, que quizás siguiera aumentando la población, pero como dije, llegó un momento en que cruzamos un umbral de temperatura y cruzamos un umbral del ambiente alimenticio, por decirlo así, y simplemente no dio para poder apoyar o soportar la cantidad de población que había y, como digo, simplemente se murieron de hambre. Entonces esto conlleva ciertas preguntas, ¿no? ¿Se hubiera podido predecir esto? ¿Es algo que hubiéramos podido pronosticar o proyectar? Y la verdad es que con los métodos que tenemos actualmente no hubo manera de prever este colapso de la población, sino hasta casi el último minuto, cuando ya estaba todo incluido, porque fue un cambio tal que no había precedente sobre el cual entender lo que iba a pasar. Este caso, como digo yo, lo quiero usar como un ejemplo, quizás hasta cierto punto es un ejemplo extremo, pero es lo que está pasando en otras poblaciones donde estamos cruzando estos umbrales, donde necesitamos simplemente tener otra manera de proyectar lo que va a pasar y ver quizás entonces predecir o proveer incertidumbres o posibilidades de trayectorias de las poblaciones en base a estos cambios que no hemos visto antes. Esta lámina la presento simplemente para decir, porque esto en octubre, cuando apareció el artículo sobre los cangrejos, también ocurrió el huracán Otis que llegó a México, cerca de ustedes, que simplemente los pronósticos fallaron. No sé si se acuerdan, como digo, fue en octubre del año pasado, y los pronósticos de todos los modelos, que son las series de tiempo abajo a mano derecha, que son relativamente planas o chatas, por decirlo así, no previeron que el huracán se iba a intensificar ni nada de eso, y la elipse roja o el elipse rojo muestra cómo se intensificó el huracán y de verdad todo el mundo desprevenido. Lo presento nada más simplemente porque es algo con lo cual ustedes están bastante familiarizados, lo vivieron en carne propia, por decirlo así, pero es algo que demuestra también que no es solo en el tema de pesquería y recursos naturales, sino otras maneras o otros problemas que tenemos de proyectar en base a qué sé yo, conocimientos prevalentes anteriores o lo que sea, a estas condiciones nuevas que ha generado el cambio climático, que hace que tengamos que cambiar o evolucionar nuestra manera de cómo hacer estas proyecciones, ya sea en recursos marinos, como en el caso del cangrejo, o en este caso de la proyección del huracán. Bueno, el esquema más o menos de la presentación voy a hablar de lo que me refiero al nuevo océano. Es un océano, digo que es un nuevo océano porque el océano que vemos ahora es totalmente distinto al océano que yo estudié cuando hice mi posgrado hace 30 años más o menos, donde en ese océano no hablábamos de olas de calor marina, no hablábamos de oxigenación, no hablábamos de cambios de pH, sobre todo a nivel que hay ahora, no hablábamos de cambios biogeográficos. Y esto ahora, de todo lo que no hablábamos hace 30 años, es de lo que hablamos todos los días en nuestro manejo de pescas, en nuestro estudio del océano. Entonces, simplemente quería recalcar hasta cierto punto que de verdad es un océano totalmente distinto. Y, por lo tanto, necesitamos desarrollar capacidades nuevas en la adquisición de datos, porque tenemos que ahora medir y caracterizar este nuevo océano con los datos que tenemos que recopilar. Necesitamos entender qué es lo que estos datos y poder entonces utilizar modelos o desarrollar modelos que nos provean con capacidades predictivas o hacer proyecciones de posibles evoluciones de los sistemas
y eventualmente qué consejos nosotros podemos proveer a la gente que va a tomar las decisiones. O sea que son cambios bastante fundamentales, no solo o sea, de punta a punta, por decirlo así, desde cómo muestreamos, cómo analizamos los datos y cómo proveemos la información debido a este nuevo océano. En pesquería, y esta es una lámina un poco complicada, pero a lo que vamos es que en el manejo de las pesquerías, por lo menos en la parte de la NOAA en los Estados Unidos, ha sido bastante exitoso, por decirlo así, ¿no? Nosotros manejamos casi 500 stocks, de los cuales conocemos la condición de que si están en sobrepesca o en sobreexplotación. Y en general hemos tenido éxito, ¿no? En los últimos 30, 40 años del manejo de la pesquería, que de verdad hay relativamente menos, hay pocos stocks que están o sobreexplotados o en estado de sobrepesca, ¿no? Y estamos hablando de, qué sé yo, el 10 al 15% de esas poblaciones, ¿no? Ahora, eso se basa en un desarrollo de manejo, un desarrollo de modelos, un desarrollo de observación que es bastante complicado y está establecido. Y ahora lo que estoy diciendo es que tenemos que revisar todo lo que ha llevado a estos resultados, que se puede decir que son bastante exitosos, a tener que revisar y ver cómo hacemos y cómo seguimos si queremos mantener el éxito de cómo manejamos las poblaciones cuando tenemos tantos cambios que están ocurriendo al mismo tiempo. Bueno, los nuevos océanos. O sea, no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes, a pesar de ser un proceso exitoso, no podemos seguir haciéndolo porque esta es una lámina que tiene información que todos ustedes conocen muy bien. Ha habido cambios graduales en los océanos, ya sea poco a poco el aumento del calor, el aumento del CO2, la disminución del pH, y también la absorción del calor, ¿no? O sea, el océano ha absorbido más del 90% del calor, del exceso de calor debido al efecto invernadero y tal. Pero también quizás lo más importante no es este cambio gradual que se ha observado en el océano, sino que estamos viendo que es igual de importante, si no más importante, saber espacialmente, ¿no? O sea, dónde están ocurriendo estos cambios, ¿no? O sea, hay mucha estructura, entonces la gráfica esta a mano izquierda, la esquina esta, el mapa mundial, muestra estas manchas rojas que son las olas de calor. Cuando hablé del caso de los cangrejos estos de las nieves, de los snow crabs en Alaska, ahí está la mancha esta en Alaska, pero también hay olas de calor en la costa este de los Estados Unidos y Canadá, en la zona de Massachusetts y Boston y esa zona. Hay olas de calor en Australia, olas de calor en el Mediterráneo, y hay olas de calor que ahora, la definición de olas de calor son estos periodos pronunciados de calor que exceden, qué sé yo, 3, 4 grados y se mantienen por cierto número de días y afectan entonces la biología, hasta la biogeoquímica de la zona. Y estas olas de calor, entonces tenemos que saber dónde, cuándo y por cuánto tiempo, qué tan frecuentemente y qué tan extremas son estas olas de calor. Y hay otras manifestaciones, o sea, no simplemente es la ola de calor, pero hay otras manifestaciones también que ocurren debido a los cambios que están ocurriendo en estos nuevos océanos. 4 ejemplos muy sencillos del por qué y el tipo de cambio que estamos viendo. Arriba a mano izquierda es simplemente el cambio de masas de agua, otra vez en la zona esta del mar de Bering, en Alaska. Y lo que ven ahí es una mancha medio rosada, y esa mancha rosada delimita la distribución de agua fría, de agua de 2 grados centígrados o menos de 2 grados centígrados, que hasta cierto punto limita la distribución del bacalao Pacífico, que son las manchas esas moradas, el lila. Y cuando se retrae del 2010 al 2017 esa mancha rosada, entonces cambia la población, una distribución, un cambio de población de casi 1000 kilómetros de la distribución de los peces estos, de la población de peces estos en cuestión de 5 o 6 años. No estamos hablando de un cambio gradual de, qué sé yo, de unos tantos kilómetros al año o algo así. Hablamos en 1000 kilómetros en cuestión de 5 años, ¿no?
En el 2018 había desaparecido esa mancha de agua fría, o esa masa de agua fría, y entonces toda esta población estaba allá. Esto tiene implicaciones para todas las comunidades pesqueras que viven en Alaska, que hasta cierto punto en algunos casos prefieren no pescar el bacalao, sino otro tipo de peces, y entonces el cambio de composición y estructura de la pesquería es algo que afecta a esas poblaciones que dependen de cierto tipo de poblaciones de peces. A mano derecha arriba, otro cambio que se ha observado es la distribución de la ballena franca. La ballena franca generalmente en la costa este de los Estados Unidos, es esa zona así medio azul oscura o verde oscura, que se distribuye entre Florida hasta Massachusetts y el Golfo de Maine. Pero otra vez, debido al cambio de calor, cambio ambiental y tal y cual, el zooplancton, el calanus que ellos comen, ahora se encuentra más en el Golfo de San Lorenzo, en el Golfo de St. Lawrence. Y entonces las ballenas han tenido que cambiar su distribución hasta esta zona norte, dentro de Canadá, que también es un cambio biogeográfico en cuestión de años, ¿no? No estamos hablando de décadas, sino en cuestión de años. Y lo que ha llevado a otros problemas que tenía que ver con que se enredan con ciertas trampas de cangrejos y cosas así, que ha causado otros problemas de manejo de los cangrejos, no obviamente de las ballenas, sino de las trampas de cangrejos que han causado el enredo este. Otro ejemplo, y lo voy rapidito, es simplemente para decir que se manifiesta de muchas maneras. Lo que hemos visto es abajo a mano izquierda, es el afloramiento de algas nocivas, mareas rojas, que ha afectado a la población de ciertos tipos de meros en la zona de Florida, que también está relacionado a cambios, no solo cambios de temperatura, sino también cambios de patrones de lluvia y cosas así que llevan a que haya más descargas de río y nutrientes de las zonas adyacentes. Y entonces ese cambio de la biogeoquímica del agua ha llevado entonces, o puede resultar en mortandad de estos meros, ¿no? Y también es cuestión de cómo se predicen o cómo anticipamos este tipo de ocurrencias. Y al final, a mano derecha, en estos momentos se están construyendo o se están planificando una serie de campos de estos molinos de viento en la plataforma continental, tanto en la costa este como en el Golfo de México, también en la costa oeste. Y la importancia de esto es que, bueno, es un cambio indirecto, un efecto indirecto en el que, bueno, estamos tratando de minimizar, qué sé yo, el efecto de la cantidad de carbono que emitimos utilizando otro tipo de energía, pero estamos hablando de miles de estos molinos de viento, lo cual afecta cómo llevamos los muestreos, dónde hacemos los muestreos y los análisis de estas series de tiempo, que en algunos casos son décadas de serie de tiempo que llevamos, van a ser hasta cierto punto interrumpidos por la presencia de estos, posiblemente interrumpidos por la presencia de estos molinos. Entonces, no es solo ver lo que está pasando en el sistema natural, sino también el sistema que nosotros estamos imponiendo en las zonas oceánicas, de cómo tenemos que evolucionar nuestros muestreos y eventualmente cómo evolucionamos también la manera de predecir o la manera de proyectar lo que ocurre en un mundo que está cambiando de muchas maneras distintas. Estoy casi llegando por fin a los pasos siguientes, pero el tema se reduce quizás en un cambio de sistemas que son sistemas, lo que se llama sistemas estacionarios, a sistemas no estacionarios. En este caso lo que ven es una serie de tiempo de las temperaturas en el hemisferio norte de los últimos 1000 años. Y es una serie de tiempo bastante conocida, seguro que la han visto en muchos lugares, pero lo que muestra es que antes de la revolución industrial, la zona, lo que está indicado por la serie de tiempo en azul, sí, han habido fluctuaciones, siempre han habido subas y bajas, pero en general ha habido una media. Ha habido una media y esta media tiene, qué sé yo, variabilidad alrededor de, o sea, alrededor de esta media, pero esto nos ha llevado a métodos de análisis, métodos de cómo anticipar lo que va a pasar,
que sí se puede asumir ciertas cosas como efectos prevalentes o condiciones prevalentes o condiciones preexistentes de los recursos que estamos manejando. La parte roja, obviamente, la revolución industrial, a los últimos 200 y tantos años, y se ve que lo que hay no es una media, sino una tendencia, ¿no? La serie de tiempo lo que hace está aumentando el calor, otra vez una serie de tiempo de calor del hemisferio norte, y el entrar ahora en estos sistemas no estacionarios resulta que no solo es que no hay media, hay tendencias, pero también hay variaciones en amplitud y hay variaciones en frecuencia, lo cual hacen que los análisis que hemos desarrollado para cómo manejar un recurso donde sí existían medias y todo lo demás, tiene que ser distinto. Y nuestros modelos simplemente no incluyen muchos efectos no estacionarios, lo cual otra vez requiere que tengamos que evolucionar no solo cómo medimos el sistema, sino también cómo lo traducimos y cómo lo incorporamos a los modelos que usamos para manejar los recursos. Y este es un ejemplo simple, hablé antes, una gráfica bastante simple, hablé al principio sobre cómo hemos cruzado umbrales en el caso del cangrejo en Alaska, ¿no? De que mientras haya suficiente alimento, si hay un aumento de temperatura, si hay un ambiente donde hay suficiente alimento, eso puede contrarrestar cualquier cambio de metabolismo que ocurra. Lo que se me olvidó decir es que estos cangrejos no es que hayan sufrido de demasiado calor, porque las temperaturas en esas aguas llegaron, creo que más o menos a 6 grados centígrados, y los cangrejos estos no llegan a el aumento de temperatura no los afecta a ellos fisiológicamente de manera así muy drástica, sino hasta más o menos hasta 10 grados centígrados, o sea que estaban dentro del rango de variabilidad de temperatura que ellos podían aceptar. Entonces fue una combinación del aumento de temperatura, metabolismo y falta de alimento. Pero bueno, en todo caso, lo que voy es que uno cuando piensa en las diferentes componentes que resultan en la serie de tiempo que vemos ahora, la serie de tiempo en verde, la de más arriba, simplemente muestra, bueno, hay variaciones así de baja frecuencia que pueden ser el Niño, pueden ser lo que se llama la oscilación del Pacífico decadal, otras que ocurren, qué sé yo, entre 5 y 10 años, ¿no? La serie de tiempo rojas son la serie de tiempo que son, qué sé yo, las tormentas, que en este caso muestra, bueno, sí, hay tormentas, pero la gráfica abajo, a mano derecha, muestra que estas tormentas están ocurriendo más frecuentemente y son más extremas, que es lo que iba antes con el tema de sistemas no estacionarios. Y la serie de tiempo que tiene este cambio gradual es lo que nosotros pensamos o creemos que, bueno, generalmente sí, el clima va a cambiar, pero a su paso, por decirlo así. La suma de las tres gráficas la suma de las tres series de tiempo resulta en esa serie de tiempo en negro, donde están las fluctuaciones de baja frecuencia, se ven entonces los extremos también, los piquitos esos, por decirlo así, y también entonces el cambio gradual. Lo que se ve también es que poco a poco lo que hemos llegado es las gráficas, la línea esa medio rosada y la línea amarilla, y están ahí como para indicar estos umbrales que había mencionado antes, ¿no? Umbrales donde las especies pueden sentirse como bajo presión, por decirlo así, o pueden cruzar hasta otro umbral donde puedan simplemente no aguantar. Entonces es un umbral de extinción. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que ha pasado suficientemente tiempo y han pasado una suma de estos diferentes forzamientos físicos y de otro tipo que también incluyen obviamente las respuestas biológicas, que estamos topando con estos umbrales más y más a menudo, ¿no? Entonces, esta es la misma gráfica que tenía antes, y lo que hay entonces es una olla con dos ranitas, y una ranita le dice a la otra, tranquilo, las temperaturas en la olla han subido y bajado por siglos, no pasa nada. Que eso es lo que nos ha pasado a nosotros en el caso de sistemas estacionarios, ¿no? Que sí, ok, hay subas y bajas, pero ese sub y baja de temperaturas de las cuales hablan las ranitas ya no existe. Hemos entrado en otra
en otra fase, en otra etapa del desarrollo de nuestro sistema, ¿no? Y entonces muestro también entonces la caída del cangrejo este, cuando la combinación, en este caso de temperaturas y falta de comida, llegó a que cruzara este umbral y entonces hubo el colapso de miles de millones de cangrejos en cuestión de un año. Bueno, entonces un mensaje así que sale inmediatamente es que tenemos que cambiar cómo nosotros proveemos consejos y manejamos los recursos, asumiendo que lo que vamos a hacer es no proveer un número. No podemos asumir estabilidad, sino que tenemos que asumir variabilidad. Y entonces este es uno de los mensajes que nosotros tenemos que imponer y no solo decir, esto no implica decir que, bueno, que no sabemos lo que va a pasar. Lo que tenemos que hacer es poder cuantificar esta variabilidad. Entonces ese es uno de los temas que tenemos que desarrollar para poder transmitir o pasarle esta información científica que sale de nuestros estudios a la gente que va a tomar las decisiones. Esto es un pequeño paréntesis, porque es más complicado todavía porque hay los paradigmas, por decirlo así, en pesquería no solo son de temas climáticos, sino también en manejo de pesca y la inclusión de temas socioecológicos, por decirlo así. Y esto simplemente lo pongo acá, todas estas, la presentación y el PowerPoint está disponible si ustedes quieren. Si quieren accesarlo o bajarlo, no tengo ningún problema con que lo usen, pero aquí abajo tengo la referencia. Esto es una charla que dio Ana Parma en el congreso el World Fisheries Congress de Seattle del año pasado, y está en video, lo pueden ver, les recomiendo que lo vean porque ella habla de otra parte de la evolución del manejo de pesquería que es un poquitico más tirando hacia la parte socioecológica y socioeconómica también. Así que bueno, este era un pequeño paréntesis y una cuña, por decirlo así, para que vean la charla de Ana. Ok, bueno, volviendo entonces al tema clima, en este momento tenemos una oportunidad que nos ha proporcionado, qué sé yo, el Congreso acá de los Estados Unidos y la administración actual de los Estados Unidos hemos recibido un influjo, por decirlo así, de recursos para poder evolucionar nuestros sistemas de adquisición de datos y también evolucionar también la manera de cómo desarrollar los modelos e incluir entonces estos cambios climáticos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, y esto lo había mencionado antes, que tenemos que cambiar la manera de cómo tomamos las mediciones, ¿no? O sea, ahora tenemos que asumir que donde estábamos antes no es donde tenemos que tomar las medidas, sino que tenemos que ampliar la zona donde tenemos que tomar las medidas, tenemos que cambiar también el tipo de mediciones que estamos tomando. Y afortunadamente este reto, este desafío de tener que tomar más medidas en otros lugares o más mediciones en otros lugares, hasta cierto punto es apoyado por el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces hay tecnologías, qué sé yo, como las tecnologías moleculares, tecnologías ópticas, tecnologías de inteligencia artificial y tal, que estamos incorporando en nuestra manera de medir lo que tenemos en el medio ambiente, ¿no? Y ejemplos que hemos tenido así, pruebas de concepto, por decirlo así, es que sí hemos podido a mano izquierda enviar estos gliders, estos planeadores que no se pueden manejar desde tierra. Yo creo que hemos hablado sobre estos planeadores también en otros proyectos que llevan no solo en la costa de California, sino también dentro de la costa de México, que han resultado en proporcionar medidas cuando los barcos no están disponibles. Y no solo es cuestión de que los barcos no estén disponibles, sino también de poder tomar mediciones en áreas donde los barcos simplemente no pueden ir. Hay limitación de tiempo de barco también. También estamos utilizando métodos ópticos, donde tomamos video y eso junto con inteligencia artificial y el machine learning y cosas así, nos permite no solo tomar estos videos, sino también analizar los datos para poder proporcionarlos quizás no en tiempo real, pero para poder llevar
para poder llevarlo, seguir llevando los stock assessments que de otra manera no lo podríamos hacer. Y a mano derecha es algo que estamos desarrollando que tiene que ver con el ADN ambiental y entonces este ADN ambiental, lo que estamos viendo es que hemos podido relacionar no solo la presencia del ADN ambiental con la presencia o ausencia de los organismos, sino también relacionarlo a la cantidad, o sea, cuantitativamente al nivel de población que pueda haber. A lo que va esto es que estamos cambiando muchas cosas casi por necesidad, porque tenemos que medir más, tenemos que medir en muchos lugares donde antes no medíamos, y también tenemos que quizás hasta cierto punto entender, este es el punto de esta lámina, que también tenemos que quizás cambiar la forma el diseño de las campañas, ¿no? No tiene mucho sentido medir, qué sé yo, en este caso son mediciones en la costa oeste de los Estados Unidos y Baja California, medir un año, qué sé yo, la distribución de pequeños pelágicos y el otro año medir la distribución de ballenas, porque la dinámica de población entre las dos también está cambiando. Entonces es cuestión también de ver si podemos diseñar y evolucionar las campañas y los muestreos que estamos tomando para poder medir ambos al mismo tiempo, tanto lo que está pasando en el mundo, por decir así, los pequeños pelágicos, también como las ballenas, ¿no? Y cómo relacionamos eso. Bueno, al final tenemos que cambiarlo todo. No va a repetirlo, esto más o menos dice que estamos tratando de integrar todo este tipo de medidas. El asunto es, o la dificultad que viene es entonces cómo incluir, qué sé yo, un dato que ahora es un dato molecular o un dato óptico con algo que antes era un dato que se recolectaba, qué sé yo, con redes de arrastre, ¿no? Entonces son datos distintos que hay que ver cómo uno calibra una serie de tiempo con estas nuevas, o las series de tiempo existentes con nuevas series de tiempo que estamos ahora desarrollando con estas nuevas técnicas, ¿no? Es un desafío y un reto bastante complicado. Y va a tomar años también en poder calibrar y poder llegar a cierta confiabilidad, por decirlo así, o cierta certeza de estas series de tiempo nuevas. Y voy a terminar quizás hablando un poquitico sobre la parte esta que tiene que ver con cómo estamos desarrollando los modelos que incluyen ahora más información, en el sentido de que no podemos asumir que los sistemas son estacionarios, sino que tenemos que asumir que los sistemas son no estacionarios. Entonces hay que incluir modelos, hay que desarrollar modelos que puedan incluir la parte esta de la tendencia y la parte esta de que hay una estructura temporal y espacial bastante complicada y bastante distinta y bastante nueva en cuanto a cómo nosotros tomamos en cuenta toda esta variabilidad para, como dije antes, no simplemente dar un número, sino dar una variabilidad, una distribución de posibles trayectorias del sistema. Esta gráfica es un poquito complicada, pero a lo que va es lo siguiente, ¿no? Que antes, que nosotros ahora tenemos que, empecemos por la gráfica a mano izquierda, donde los forzamientos físicos y las respuestas de los sistemas, los recursos marinos, van, qué sé yo, de días y semanas hasta décadas, ¿no? Y en cuanto a las escalas espaciales, van de kilómetros a tamaños de cuencas oceánicas, ¿no? Y los diferentes forzamientos físicos, que pueden ser huracanes y tormentas, que son realmente pequeños y ocurren, qué sé yo, a escalas temporales bastante cortas, también hay que entonces incluir estas otras escalas que son tanto espacialmente como temporalmente más grandes, más largas, por decirlo así, ¿no? Entonces ahora hemos ampliado las escalas temporales y espaciales que tenemos que incluir, lo cual nos lleva a una parte de nuestra capacidad, por decirlo así, o de nuestra capacidad de hacer estas proyecciones, que es la más difícil. Nosotros podemos hacer proyecciones de 1 o 2 semanas y sabemos más o menos que funcionan bastante bien. Podemos también quizás hacer proyecciones y pronósticos, qué sé yo, a 20, 30 años, asumiendo ciertas cosas. Pero esa escala intermedia, que son las escalas de meses a 10 años más o menos, es la escala más difícil de pronosticar y de proyectar. Y esa es justamente la escala que nosotros tenemos que
que desarrollar. Y este ejemplo muestra por qué, porque no se pueden tomar las diferentes componentes del sistema Tierra de manera desacoplada la una de la otra, ¿no? Lo que se ve acá es un mapa del mundo, y acá lo que simplemente se está tratando de pronosticar o de proyectar es la cantidad de clorofila, productividad primaria. Mientras más rojo, mejor la proyección, mejor el modelo. ¿Okay? En las zonas ecuatoriales se puede predecir bien porque hay ciertas dinámicas que nosotros entendemos, y por eso el rojo es más rojo en las zonas ecuatoriales. Si uno hace la comparación, qué sé yo, entre el Atlántico, que está con la elipse verde, y el Pacífico, que está con la elipse azul, se nota que el Pacífico no es tan rojo como el Atlántico, y la razón es, una de las razones puede ser que para poder proyectar la productividad primaria del Pacífico, se necesita, qué sé yo, el hierro que viene del Asia. Entonces, a estas escalas de varios meses a años, se requiere incluir la interacción entre el sistema Tierra y las partes terrestres con la parte oceánica. No podemos simplemente decir, me interesa solo lo que está pasando en el Pacífico Norte. Hay que entender cómo se acopla y cómo se integra con las otras componentes del sistema Tierra. Al mismo tiempo, hay temas bioenergéticos, de cómo cambia la bioenergética de las diferentes especies y las comunidades en función de cambios de temperatura, de oxígeno, de pH. Muchos de los modelos que usamos ahora están basados en relaciones bioenergéticas de hace 30 años que ya no existen. Entonces, utilizar esas mismas parametrizaciones en los modelos que estamos desarrollando tiene que evolucionar. Esto requiere tanto mediciones de campo como mediciones de laboratorio. Me voy a saltar esto. Al final, se integra todo, ¿no? Entonces hay un ejemplo de un proyecto en Alaska que se llama el ACLIM, el programa integrado climático de Alaska, donde empezamos con modelos globales de temperatura, biogeoquímica y tal y cual. Hacemos lo que se llama un downscaling a procesos regionales, y los procesos regionales entonces se integran a diferentes maneras de cómo expresar diferentes aspectos, ya sean biogeoquímicos, tróficos, etcétera, que eventualmente llevan a mano derecha, abajo a mano derecha, a diferentes escenarios de posibles trayectorias del sistema, dependiendo de cómo responda el sistema, dependiendo también de cómo evolucione el sistema Tierra, ¿no? Y esto entonces se analiza en lo que se llaman estos Management Strategy Evaluations, y es una manera que va a tener que ser, o hasta cierto punto va a tener que ser una parte integral de cómo nosotros proporcionamos el consejo a la gente que se encarga del manejo de la pesquería. Estamos evolucionando el sistema, que ahora es bastante complejo. En este momento hemos aumentado, hemos integrado como 40 personas dentro de la NOAA para poder llevar esto no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, donde se incorporan todos los modelos climáticos y todos los pasos intermedios hasta poder dar los consejos ahora que son más informados o que incluyen aspectos climáticos que antes no incluían. Y bueno, quizás lo que va a terminar en este caso acá es decir, el CEFI, que es la iniciativa de clima, ecosistema y pesquería, o el Climate, Ecosystem and Fisheries Initiative, es lo que estamos desarrollando, y es en lo que vamos a ir basando nosotros estos cambios de sistemas que van no solo de cómo hacer los modelos, sino también de cómo integrar todos los datos nuevos, la nueva manera de integrar la información, que va a evolucionar los modelos que asumían hasta cierto punto que estábamos basados en sistemas estacionarios a sistemas no estacionarios, y eventualmente poder entonces proveer estos pronósticos que son más viendo hacia la variabilidad y cuantificar la variabilidad más que asumir estabilidad.
Me voy a saltar un par de cosas más porque al final lo que quería decir es que esta conversación es una conversación, es un diálogo, tanto de la parte científica como la parte del manejo de la pesca. Nosotros, a ver, en los Estados Unidos, a ver si me salté una quizás demasiado, el manejo de la pesca se lleva o se incorpora o se manifiesta o se ejecuta a través de lo que se llaman unos Fishery Management Councils, que son regionales, hay en la costa este, en el Golfo de México, en la costa oeste, tal. Y estos Fishery Management Councils, estos consejos, son los que al final incluyen o aceptan la información que nosotros proveemos desde el punto de vista científico, que es una de las componentes que ellos consideran para poder tomar la decisión de cuánta pesquería ejecutar, por decirlo así, ¿no? Y lo que salió, y esto es interesante también, y es la parte esta de la relación de cómo evolucionar la parte científica como la parte del manejo de pesca, es que los mismos consejos estos, que son los que requieren esta información o lo que definen o cómo ejecutar la pesquería y la parte cuantitativa, dijeron prácticamente lo mismo de su lado, ¿no? Que necesitan modelos más complejos, se necesita nuevos datos para poder abarcar todo lo que se necesita abarcar, se necesitan modelos más sofisticados, por decirlo así, y también hay que incluir toda la parte esta socioecológica de la que hablé antes, pero que yo no voy a hablar porque les mencioné que vieran la presentación de Ana Parma. Entonces, en resumen, vamos hacia adelante, vamos avanzando. Nosotros nos referimos al tema el término que usamos es Climate Ready Fisheries. No sé cómo decir Climate Ready Fisheries, sería pesquerías preparadas para el clima o algo así, o algo por el estilo, donde tenemos que seguir manteniendo el objetivo de sustentabilidad hacia largo plazo. Tenemos que seguir proveyendo la mejor ciencia disponible, tenemos que crear sistemas que se pueden adaptar a todos estos cambios y obviamente también la inclusión de las comunidades costeras y los sistemas socioecológicos de los cuales no hablé. Así que en resumen, el nuevo océano requiere que tenemos que evolucionar de algo que era bueno saber que había variabilidad física, había variabilidad biogeoquímica, lo que sea, a tenemos que saberlo, tenemos que poder cuantificarlo y tenemos que poder integrarlo. Ahora no es un lujo, sino una necesidad. También describí rápidamente que hemos cambiado la manera de cómo muestrear, los datos que necesitamos incluir, y también cómo estamos evolucionando la manera de cómo proveemos el consejo a los que hacen la gestión de pesquería. Y lo que dije también al principio, y entonces puse acá el cartel este de la película esta que se llama Todo a la vez en todas partes, es que sí, efectivamente, lo estamos haciendo todo a la vez en todas partes, y es un cambio que es bastante difícil, pero no nos queda otra. Tenemos que evolucionar para poder evitar otros problemas como otros casos, ya sea como el tema de los cangrejos de Alaska, en otra parte donde hasta cierto punto nos agarró un poco desprevenido. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar para poder mantenernos al día. Bueno, voy a parar ahí. Quizás me fue un poco de largo, pero espero que si hay alguna pregunta, alguna discusión, algún comentario, bienvenido. Y como digo, la presentación está disponible también. No sé a dónde la pueden poner, pero está disponible, la pueden bajar si quieren. Muchas gracias. Doctor Cisco, no sé si me escucha. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la presentación. Tuvimos unos problemas de audio hoy temprano. Así que bueno, Cris Alejandra, la doctora Rivera, fue quien le hizo la presentación. Hay algunas preguntas que tenemos que nos están compartiendo en Facebook. Efectivamente, la grabación del webinar va a estar disponible tanto en la página de Facebook del CIPNOR, así como en YouTube, también en el YouTube del CIPNOR, como para ver la grabación, quien le puedo compartir los links después para que lo difunda.
tenemos un comentario y una pregunta de Salvador, de su colega, Salvador, el doctor Yucota, que dice: gracias Cisco, muy interesante e importante en tu opinión. Muy interesante e importante la presentación. En tu opinión, ¿qué papel juegan los análisis retrospectivos y paleoecológicos en este contexto de un nuevo océano? ¿Se vuelven irrelevantes? Gracias, Chava. Buena pregunta. No, al contrario. Siempre es bueno tener una base. Es más, poder desarrollar los modelos para poder hacer los pronósticos y las predicciones que tenemos que hacer. Obviamente, primero tenemos que estar seguros que podemos reproducir el pasado, ¿no? Y quizás en el pasado hayan también periodos paleoecológicos, así como dices tú, que quizás también incluyen así cambios bastante bruscos o radicales, que sería bueno ver si lo podemos reproducir. Así que no, la parte del entender el pasado siempre es importante para poder echar para adelante, así que en lo absoluto, pero es como un punto de referencia sobre el cual, o una base sobre el cual nosotros desarrollamos hacia dónde vamos. Así que sí, tenemos que anclar lo que vamos a decir en el futuro con nuestra capacidad de poder explicar y entender lo que pasó en el pasado. Gracias, Cisco. Hay otros comentarios que agradecen la presentación, que le resultó muy interesante, de Brenda Mejía. Después hay otro usuario de Facebook que no sé, no dice el nombre, dice Llamero, y dice: Cisco, gracias por tu tiempo. En círculos científicos no académicos aún hay reticencia para aceptar el cambio climático como un hecho. ¿Qué evidencia en lo personal te convenció de que el cambio climático es una realidad incontrovertible? Sí. No, gracias por la pregunta. No, antes hace como 8 años más o menos, cuando yo estaba todavía en California, fue cuando se impuso esta mancha cálida en el Pacífico Norte, y fue algo irrefutable, ¿no? O sea, fue un cambio de casi, un cambio de sistema del 2013, 14, 15 hasta el 16, más o menos, casi 3, 4 años, que no hubo manera de explicarlo si no fuese por cambio climático, ¿no? O sea, por todos los cambios que estamos viendo. Y eso no fue quizás esta ola de calor del Pacífico del 2013 al 2016, no fue algo solo que me afectó a mí personalmente, por decirlo así, sino también a toda la industria pesquera. Fue algo que entre todos vimos algo que no habíamos visto antes, y que más o menos ayudó o apoyó la idea de que teníamos que trabajar en conjunto para entender lo que iba a pasar adelante. Fue irrefutable, como dije, que este cambio que se notaba nunca se había visto antes, y como digo, no había manera de expresarlo, o extenderlo o explicarlo si no fuese por el cambio climático. Ese es el punto de vista científico, por decirlo así, la parte de pesquería, y como digo, fue algo que nos ayudó mucho de establecer esta relación con los consejos que dije antes, que desarrollamos este plan de trabajo, esta idea de que teníamos que cambiar y evolucionar la manera de cómo proveíamos la ciencia y cómo ellos utilizaban la ciencia, basado a ese cambio impactante del Pacífico Norte. Y bueno, y personalmente hay otros, ¿no? Pero este es uno que de verdad sirvió como plataforma para lanzar proyectos como el CEFI y otros que también describí, que los consejos mismos están diciendo: por favor, dennos información de otra manera, porque tenemos que evolucionar la gestión de la pesquería. Gracias, Cisco. Te quería comentar también, porque de la presentación estaba viendo, por un lado, qué impresionante el programa que se viene para ustedes en la NOAA, en el área de pesquerías, para abordar todos estos, toda esta dinámica que hay de cambios a nivel, obviamente, ecosistémicos, climáticos, y la parte de investigación en pesquerías y pronósticos, recomendaciones, manejos. Todo eso tiene que ir acompañando esta dinámica que se ve a nivel climático, que está afectando los ecosistemas, ¿no? Sí. Me parece genial que reciban un gran aporte del gobierno, y creo que van a ser 5 años bastante interesantes e intensos para la investigación pesquera, al menos en las pesquerías de ustedes en Estados Unidos.
Por ejemplo, me impresionó bastante la caída que ha habido en la pesquería del cangrejo de Alaska desde el 2009 hacia acá. Es impresionante. Me vino la duda de si la caída en las abundancias está afectada directamente por una caída en las biomasas, en las abundancias, o es que el recurso se ha desplazado a unas áreas que se vuelve más inaccesible a la pesquería, que creo que es con trampas, la que realizan de la pesquería de cangrejo en Alaska, y eso hace bueno, que se vuelva económicamente inviable porque están más lejos de la costa o están más profundo. Sí, no, el artículo con el cual empecé, ¿no? O sea, la segunda lámina de la presentación de Cody Suwalski, hizo esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Simplemente fue un cambio biogeográfico, se fueron a un lugar donde no los encontramos, o fue que se murieron. Así empieza, ¿no? Dice, o es la una o la otra. Y como te digo, el artículo es bastante claro en el que no, definitivamente no fue un tema de que se mudaron a otro lugar y no lo estábamos midiendo, no lo estábamos capturando, sino que fue esta combinación del cambio de metabolismo con no haber comido suficiente, lo cual llevó al colapso por hambre, simplemente, ¿no? La lástima fue que el año que no pudimos medir, que hubiera sido crítico, fue el 2020, que fue el año de COVID, que no pudimos sacar, no pudimos sacar los buques para hacer las mediciones, que también entonces habla de la necesidad de tener capacidad de medir que no requiera de buques, ¿no? Otro tema, ¿no? Pero nos faltó ese dato del 2020, pero todos los datos que existen fuera del 20 o además del 20, como te digo, la única manera que ellos han podido explicarlo ha sido por el tema del metabolismo y la falta de comida. Así que no se intentó ver si se habían desplazado, pero parece que no. Bueno, ya veo que bien directa era la pregunta, es decir, se vieron afectados los cangrejos directamente, Sí. su supervivencia. Sí, exactamente. Cisco, aprovecho a enviarte algunos comentarios y saludos de otro de los expositores que tuvimos en estos webinarios de pesquería, que lo estamos haciendo en una base bimensual, cada 2 meses, y es el doctor Oscar Sosa Nishizaki del CICESE, que estuvo con nosotros. De hecho fue el webinario anterior. Te manda saludos, te agradece la presentación. Hola, Oscar, gusto verte. Perdón. También hay saludos de otro investigador del CIMNOR, el doctor Sergio Scarri, que le agradece la plática y lo saluda. Y tenemos una pregunta también de otro colega del CIMNOR, del doctor Fausto Valenzuela Quiñones, que bueno, agradece la plática y tiene una pregunta que es que la dinámica de la variabilidad es heterogénea en el espacio y como mostró, hay hotspots, al menos en la parte térmica. ¿Es posible detectar regiones o ecosistemas con mayor vulnerabilidad en el espacio y si con base al observado estas regiones permanecen en el tiempo? A ver, dame la pregunta otra vez. ¿Es posible detectar con mayor... y si con base al observado estas regiones permanecen en el tiempo. O sea, en cuanto a su vulnerabilidad, si se mantienen ahí. Me imagino que sí, y eso sería una de las preguntas que se podría investigar con estas proyecciones que uno está haciendo, ¿no? Porque no es solo la parte térmica, como dice, la pregunta es muy buena, sino también ver cómo afecta esa o cómo quizás pueda afectar la variabilidad esta temporal o de la temperatura con si los hotspots de vulnerabilidad permanecen en el tiempo. En el tiempo. Sería una buena pregunta a investigar. Yo me imagino que depende, ¿no? Porque depende si hay un cambio de composición de especies o un cambio del ecosistema mismo, ¿no? No sé, por ejemplo, volviendo al caso Alaska, porque es el tema que tratamos. En estos casos, lo que se observa también, no en el caso del cangrejo, sino en el caso del bacalao del Pacífico, que hubo un cambio de ecosistema de copépodos que tenían muchos lípidos a copépodos que tienen pocos lípidos. Entonces, quizás estos otros copépodos quizás sean menos vulnerables
a los cambios térmicos, pero no pueden apoyar o no pueden soportar una cadena alimenticia que lleve a la productividad que había con los copépodos con más lípidos. Así que el cambio no solo biogeográfico de la migración de las especies, sino el cambio local para mí siempre ha sido muy importante. Así que sí, es una pregunta que yo creo que esperamos poder intentar resolver o por lo menos intentar cuantificar, y si no, por lo menos qué es lo que tenemos que medir para poder anticipar lo que pueda pasar, ya sea por un cambio ecosistémico regional o un cambio de composición de otra manera. Bien, bien buena pregunta. Sí, sí, interesante. Bueno, no sé si tenemos más preguntas en el chat del Facebook. Estaba mirando. Ahora no veo más. Cisco, con respecto al programa que comentabas de la NOAA, bueno, el programa a nivel de gobierno que se les está apoyando con muchos fondos económicos y que, bueno, ya están adquiriendo personal y todo, me imagino que ya están en pleno trabajo, ¿no? Hemos recién integrado a la gente. Estamos ahora, estamos en los primeros pasos. Yo espero que nosotros, bueno, depende de la región. En las regiones de Alaska, el noreste, hay sí ya pasos que son bastante significativos en cuanto a cómo integrar el tema ambiente y el tema clima a la gestión de los peces. En otras partes todavía no, pero lo que sí esperamos es que de acá a 3, 4 años estén integrados todas las diferentes regiones, del Pacífico, que sea Hawái y todo lo demás, hasta la costa oeste, este y el Caribe también. Ahora, en la costa oeste, volviendo a la parte de allá cerca de Baja California y tal, esos modelos están bastante desarrollados y muchas de las cosas llevan una colaboración extensa de hace muchos años también entre las zonas de los Estados Unidos, el laboratorio de La Joya con los diferentes laboratorios en Baja California, que sería interesante ver si podemos integrar también esos resultados, porque según entiendo, según recuerdo, las mallas estas que nosotros hemos desarrollado para desarrollar los modelos de predicción y tal, llegan hasta el sur de Baja California, o sea que habría una oportunidad también de integrar o desarrollar otro tipo de colaboraciones con ustedes también, ¿no? O sea, y como estamos recién empezando, sería un momento oportuno para tener quizás una reunión en, qué sé yo, los trinacionales de sardina o los trinacionales de pequeños pelágicos y ver cómo podemos evolucionar conjuntamente, ¿no? Así que es una oportunidad que existe para desarrollar la colaboración o para seguir la colaboración, pero de otra manera. Así que sí, voy a hacer una invitación, y es más, me hiciste hacer pensar en esto, y lo que voy a hacer es hablar, no sé si Oscar o otra persona es la persona que está integrada de la siguiente trinacional de sardinas, pero sería un tema posiblemente de ver qué es lo que está disponible, porque todo esto es parte del dominio público también, y está todo disponible para poder entonces nosotros trabajar conjuntamente, no solo dentro de los Estados Unidos, la NOAA, sino, como te digo, a nivel público, de cómo podemos desarrollar estos nuevos sistemas conjuntamente. Sí, sí, totalmente. Me llevo esto como tarea, me llevo esto como algo que tengo que hacer. No, no, está buenísimo porque ojalá otros gobiernos también latinoamericanos se contagiaran un poco en el nivel de inversión que se le da a la parte de investigación científica en ecosistemas marinos, en pesquerías, no solo en México, sino otros gobiernos, que deben haber pocos en Latinoamérica, quizás Chile un poco más bueno, por la trascendencia que tienen las pesquerías dentro de su economía principal, ¿no? Sí. Pero me parece genial, tanto de tratar de hacer algún tipo de colaboración, aprovechando, bueno, lo que era la red también de muestreos de Calcofi, lo que es Imecocal actualmente también que se siguió realizando. Y bueno, está Oscar Sosa, el doctor Oscar Sosa en CICESE, tenemos a Salvador, al doctor Salvador Yucota acá, tenemos a Enrique Morales que trabaja con los consejos de pelágicos menores también, así que ojalá que se pueda generar alguna instancia de colaboración y que rinda fruto en estos 3, 4 años. No, seguramente no hay
no habría por qué no. Así es que, como digo, me pondré en contacto con los organizadores de las siguientes reuniones y ver si integramos estos temas como una parte casi formal de la agenda, de tener esta discusión. Ok, perfecto. Bueno, le agradecemos, te agradecemos, Cisco. Estuvo genial, estuvo muy interesante la plática, la presentación y las preguntas. Pequeños problemas de audio a la entrada del webinar, pero bueno, se solucionaron de alguna forma. Y los invitamos, en 2 meses estaremos realizando otra vez otro de los webinarios en pesquerías y ojalá que se concrete esto de la colaboración, me parece genial. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Chao, igualmente. El gusto es mío.